Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Estamos aquí para servirles, para honrar y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Pastora Herminia López y junto a mi esposo, Pastor Francisco Puente, estamos en la iglesia Palabra de Fe para servirles. Y la dirección es calle Miguel Hidalgo con 28 de diciembre en la colonia Satélite, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Y bueno, pues vamos a presentarles un mensaje, una predicación de Dios y esperamos que sea de grande bendición para usted y para toda su familia. Que el Señor le bendiga. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios 23 y el verso 7. ¿Ya está por ahí? Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En voz alta, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Gracias, Señor, en esta tarde, mi Dios, gracias por su presencia. Gracias, mi Dios, porque usted no se equivoca, Señor. Tiene un plan y un propósito para todo, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque no es casualidad que estemos aquí, Señor, sino que su Espíritu Santo, Padre, hoy, mi Padre, viene a traer una palabra fresca, una palabra de libertad en cada vida, en cada mente, en cada corazón. A usted le honramos y le glorificamos, le damos todas las gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Y nos dice la Escritura aquí en Proverbios, en la primera parte, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. ¿Sabe usted, hermanos, que tenemos un propósito de Dios aquí en la tierra? Amén. Un plan específico, un plan maravilloso. Bueno, dentro de ese plan específico y maravilloso entra la salvación de nuestra alma. Amén. En primer lugar, bueno, Dios nos creó, ¿verdad? Nacimos del vientre de nuestra madre. Y en segundo lugar, hermanos, pues Dios no solamente quiere ser nuestro creador, sino nuestro salvador también, nuestro Señor. Quiere ser nuestro Padre. Amén. Y eso se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de que ponemos la fe en Él, que lo recibimos dentro de nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pero muchos, sin embargo, hermanos, piensan que hasta ahí es el propósito, el plan de Dios en sus vidas, que ya nacieron físicamente, ya nacieron espiritualmente y no más. Hay otro plan, hermanos, otro propósito, dentro del propósito, algo que sigue, hermanos, que es el que nosotros sirvamos a Dios. Amén. Estamos aquí por esa razón. Dígale al que está a su lado, por eso estás vivo. Vuélvaselo a decir, dígale, por eso estás vivo. Porque estamos aquí con ese plan, hermanos, porque si a Dios solamente le hubiera placido que nosotros hubiéramos nacido de nuestra madre, bueno, ya salimos de ahí del vientre, crecimos, ¿verdad? Y luego que nos hubiera salvado, pues inmediatamente de que nos hubiera salvado, de que nosotros sí recibo a Cristo como Señor y Salvador. No inmediatamente vamos al cielo. Bueno, algunas personas sí, ¿verdad? Como los dos que estaban en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que también les crucificaron, ¿verdad? Uno creyó y Dios le salvó. Amén. Pero estamos aquí, hermanos, para alabar a nuestro Dios, para glorificarle, para servirle. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Estamos aquí para servir a Dios.
Y dice la Escritura, mis hermanos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces dice la Escritura que debemos ir por todo el mundo, llevando la palabra, llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de vida eterna, llevando el mensaje de perdón de pecados, llevando el mensaje, hermanos, de que a través de Cristo Jesús podemos ir al cielo, que todos nuestros pecados son perdonados. Y claro, el mensaje del arrepentimiento, que debemos dejar nuestros malos caminos y seguir a nuestro Dios. Amén. Pero, hermanos, recuerde que en ese plan tan maravilloso que Dios tiene para con nosotros, de que nosotros compartamos del Evangelio, compartamos de la palabra de Dios, pues alguien se va a oponer, ¿verdad? Es el enemigo de nuestras almas, Satanás, que viene a robar, a matar, a destruir. Él no quiere que las almas sean salvas, porque él quiere llevarse a todas las personas al infierno. Ese es su plan, él tiene un interés, ¿verdad? Su propósito. Por eso, hermanos, está el pecado, por eso tantas ataduras, por eso tantos malos hábitos, adicciones, hermano, todo eso, ¿verdad? Fortalezas que hay en las personas que él viene a depositar en las vidas, para que al estar la persona en pecado y poniendo él una venda alrededor de los ojos, espiritualmente hablando, de la gente, no reciban a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿qué cree? Usted y yo tenemos la palabra de verdad, la palabra de vida eterna. Usted y yo hemos sido capacitados por medio y a través del Espíritu Santo para llevar la palabra de salvación, de buenas nuevas. Amén. Y nos dice la Escritura en el libro de Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El área de batalla, hermanos, es en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y claro, si permitimos pensamientos a nuestra mente que lleguen a nuestro corazón, va a haber un fruto, sea bueno o sea malo, dependiendo de lo que nosotros estemos permitiendo penetrar. Por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, esa protección. Amén. Por eso tenemos que estar en la palabra, en la oración, en el ayuno, mis hermanos. Está la vida natural y está la vida sobrenatural. Usted puede salir de la vida natural a través de la bendita palabra de Dios y entrar a la vida sobrenatural. En la vida natural hay un horario cargado en el trabajo, en la escuela, en el quehacer, y no hay tiempo para llevar la palabra de Dios. Está cargada, ¿verdad? Ese horario. Y hermanos, nuestra vida está cargada de mucha actividad. Necesitamos salir de ahí. Amén. El enemigo, hermanos, quiere venir a tratar de controlar nuestras mentes con pensamientos, hermanos, para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Con pensamientos, con fortalezas, es cuando nosotros debemos de clamar a Dios y usar la palabra de Dios. Porque si yo le hago una encuesta en este día y le pregunto, en lo que va del año, ¿a cuántas personas usted le ha hablado de Jesucristo? ¿Cuántos han hecho el plan de salvación con usted? Y tal vez usted me diga que no era solamente venir a la iglesia y ya. No, porque yo le digo, hermanos, que hay un propósito y hay un plan para que usted y yo sigamos con vida. Que nuestro corazón siga palpitando, nuestra nariz respirando.
Dios nos tiene aquí para hablarle a alguien más de Él, para dar las buenas nuevas de salvación, para compartir la palabra, para dar nuestro testimonio, para hablar de un milagro, mis hermanos, amén. Mas sin embargo, hermanos, tal vez que muchos se sienten en opresión, o muchos se sienten no con la libertad, porque los pensamientos no los están poniendo en Dios, no están meditando en el Señor, no están dejando ese espacio tan importante que es para nuestro Dios y que es de grande prioridad en nuestra mente, amén. Dice la Escritura que donde está su tesoro, ahí está también su corazón. Yo quiero hablarles hoy en esta mañana de una persona, de un joven que estuvo, hermanos, en opresión, estuvo en persecución, estuvo, hermanos, este joven sufriendo tanto porque fue apartado de su familia, ¿verdad? Porque su propia familia no lo amaba, pero este joven nunca, hermanos, se separó de la voluntad, del propósito de Dios. Jamás hizo a Dios a un lado de su vida. Amén. Y yo le quiero hablar en esta mañana porque tal vez usted esté pasando por una situación, yo digo que no igual, pero a lo mejor poquita prueba, poquito problema ahí en su casa, en su hogar, en su trabajo. A lo mejor ni trabajo tiene, a lo mejor usted está batallando también en lo físico con alguna enfermedad. Pero yo vengo a decirle en esta mañana que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que para Dios no hay nada imposible y que Dios nos va a sacar de ese pozo cenagoso, de la desesperación, de la tristeza, de la enfermedad, de donde ya parece que no hay esperanza y no hay solución. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no has experimentado porque no las has clamado. Quiero hablarles hoy en esta mañana acerca de este joven que también pasó por el bullying. También lo hicieron menos. No lo querían. Sus hermanos no lo querían, lo envidiaban. Me refiero a José. Usted sabe la historia. Yo sé la historia. Usted sabe más o menos, porque la Escritura sí lo está hablando, declarando, cómo fue el caminar de la vida de José. Y sabe también cómo está su vida ahorita. ¿Qué es la situación por la cual está atravesando? Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 37. ¿Ya está ahí? Y vamos a darle lectura en el verso 1. Dice así: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Le decía, le comentaba lo que estaban haciendo sus hermanos. Por eso había también coraje contra José, porque sus hermanos hacían cosas incorrectas, no obedecían a papá. José le daba la información a su papá y claro, pues el papá se molestaba. Yo me imagino que lo reprendía.
Dice en el verso 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Miren el verso 5, los sueños de José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Otro sueño. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y dice, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. A causa de aquellos sueños, a causa del amor que Israel sentía por su hijo, a causa de aquella túnica de colores, a causa de que José tenía un buen comportamiento, sus hermanos le aborrecían y le envidiaban. Qué cosa tan tremenda cuando hay personas que envidian, ¿verdad? La envidia es algo tremendo, hermanos. Cuando la envidia está en manos del enemigo, cuidado. Cuando la envidia es controlada por Satanás, es algo tremendamente peligroso. En el cuerpo de Cristo no debe de existir la envidia. Personas que tienen envidia de otros es porque no valoran lo que ellos han recibido de Dios. Es porque no lo han descubierto. En vez de enfocarse y agradecerle a Dios por lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Por los dones, los talentos, el llamado, el físico, lo que tienen espiritualmente, materialmente hablando, ¿verdad? No lo valoran, no lo toman en cuenta, entonces ponen la mirada en los demás y hay envidia. Fue tanta la envidia de los hermanos de José que decidieron deshacerse de él, ¿verdad? Como usted y yo ya lo sabemos. Los hermanos, ¿verdad? Vieron a José cuando el padre lo mandó a José a que los fuera a checar porque apacentaban a los animalitos, ¿verdad? Las ovejas. Y cuando lo vieron los hermanos dicen, he aquí el soñador. Vamos a ver qué será de sus sueños, vamos a matarlo. Se lo estoy parafraseando. Decidieron, hermanos, unirse en este propósito de matar a José con ese plan. Bueno, Dios tenía un plan para José como lo tiene para usted y para mí, ¿verdad? Tal vez hay alguien que le está envidiando, pero recuerde que la lucha no la tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
el plan del enemigo es venir a aniquilarle, a pararle, a frenar. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y aunque el enemigo tenga el plan, aunque el enemigo quiera venir a dañar, no va a ser posible porque la sangre de Cristo Jesús nos cubre. Amén. Pues bueno, hermanos, los hermanos de José decidieron meterlo a una cisterna. José estaba lejos de casa, estaba lejos de papá. Cuando fue a buscar a sus hermanos, que los encontró allá rumbo a Dotán y todo esto, hermano, entonces lo echaron a una cisterna, a un pozo vacío, no tenía agua. Decidieron terminar con su vida. No lo lograron porque pasaron por ahí unos ismaelitas y ellos compraban esclavos. Así que José, sus hermanos lo sacaron del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Odiado, aborrecido, envidiado por sus hermanos. El plan tan tremendo, ¿verdad?, del enemigo contra su vida era aniquilarlo. Dios lo libró de una manera maravillosa. La cisterna, el pozo estaba vacío, lo sacaron de ahí. Yo me imagino que José estaba allá en el pozo y decía: sáquenme, tengan misericordia de mí, perdónenme. Yo no sé qué les diría, ¿verdad? Pero en una desesperación tan tremenda, yo creo que sí les estaba diciendo algo, hablando. Lo sacaron de ahí y lo vendieron. José aparece ahora en Egipto. Ahí en Egipto, mis hermanos, fue vendido a Potifar. Y ahí Dios lo prosperó de una manera extraordinaria, porque Dios estaba con él, así como Dios está con usted. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted es una persona prosperada. Usted es una persona bendecida. Usted tiene la prosperidad en sus manos en todas las áreas. ¿De qué manera? Cuando usted cree en la palabra de Dios. Cuando usted la abraza, la cree, la confiesa, ora y por fe lo recibe. Amén. Y así, hermanos, al haber estado José ahí como esclavo, lo hicieron mayordomo. Potifar lo hizo mayordomo de su casa. José tenía autoridad en toda su casa. Dios lo prosperó, le dio gracia y favor. Y su amo lo puso como mayordomo porque vio que José, todo lo que hacía era algo que venía de bendición para su vida, para su casa. Todo lo que hacía José era prosperado, por lo cual él dijo: voy a ponerlo de mayordomo. Pero, hermanos, la mujer de su amo, de Potifar, puso su mirada en él. Amén. Ella quería tener una relación con José. Ella se le insinuaba y lo incitaba constantemente para que tuviera una relación. Así que le decía, ¿verdad? Duerme conmigo. Lo estaba acosando constantemente. Un día, cuando nadie estaba en la casa, solamente estaba José y la esposa de Potifar, ella se asió de la ropa de José y le dijo: duerme conmigo. Y él le dijo: no, ¿cómo haría yo este daño? ¿Y cómo voy a pecar yo contra Dios? Y tu esposo me ha dado todo, me ha puesto todo en las manos. Solamente tú me eres reservada porque eres su esposa. No puedo tocarte. Y ella, esta mujer, con la ropa en sus manos, José lo que hizo fue que huyó. Huyó de aquella situación, de aquella tentación. Y él decía en su corazón: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Él no quería pecar. No había nadie ahí, nadie los iba a ver, pero él sabía que el Dios Todopoderoso iba a ver
esta mala acción. Amén. Lo que hizo fue que huyó. Pero la mujer, hermanos, desesperada, aquella mujer endemoniada, se puede decir, encarnizada, cuando vino el esposo, le dijo mentiras de José. Le dijo que él era el que la estaba acosando, que él era el que quería tener una relación con ella, que él era el que se quería acostar con ella, y que ella gritó, y que cuando ella gritó, José dejó ahí su ropa y él huyó. Por lo cual aquel hombre se enfureció tanto que puso a José en la cárcel. Injustamente en la cárcel. ¿Cómo inició todo? Porque sus hermanos lo aborrecían, porque sus hermanos le envidiaban. Había aquel rencor contra José, pero había un plan maravilloso. Él soñaba, y él soñaba, hermanos, sueños que con el tiempo se iban a cumplir, eran proféticos. Y aquellos sueños quisieron ser destruidos, aniquilados totalmente. José cae en la cárcel, hermanos, y revela el sueño, un sueño que tuvo el copero y un sueño que tuvo el panadero. Dios le da la interpretación y José da esa interpretación, le revela el significado de aquellos sueños. Por lo tanto, lo que José reveló, eso fue hecho. El panadero fue colgado, murió. El copero salió libre en el cumpleaños del faraón. Pero un día el faraón tuvo un sueño. Vaya conmigo a Génesis capítulo 41. Y verso 8. Ahí está. Dice en el verso 8: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no lo había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Y cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Dice en el verso 12: estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Lo que José había hecho, lo que Dios había permitido que José hiciera, que era interpretar aquellos dos sueños del copero y del panadero, ahora tenía un fruto. Ahora estaba llevando las buenas nuevas al faraón, porque Faraón había tenido dos sueños y se sentía angustiado porque no sabía el significado. Y Faraón soñaba, hermanos, que 7 vacas gordas, ¿verdad?, muy bonitas, salían. Y después de estas 7 vacas hermosas salían 7 vacas de feo aspecto, enjuntas, flacas. Y las 7 vacas que estaban flacas, enjuntas, devoraban, se tragaban a las gordas. Y así sucedió con espigas, que Faraón también soñó, ¿verdad? Soñó también espigas. Unas espigas eran 7 que estaban hermosas y cargadas. Y luego soñaba 7 espigas también menudas, que no tenían tanto fruto, hermanos, y que estaban abatidas en muy mal estado, y que devoraban a las 7 espigas hermosas.
Faraón quería que le interpretaran esos sueños, pero no hubo quien lo pudiera interpretar. Fue cuando ahí el copero dijo: me acuerdo yo de mis males. Fue cuando recordó que José le había interpretado su sueño a él y al panadero. Y dice en el 13: y aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Amén. En el verso 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Qué cosa, hermanos, tan hermosa. Sacaron a José de la cárcel. Él se afeitó, arregló su rostro, se cambió su ropa y se presentó delante de Faraón. Y ahora Faraón le estaba diciendo acerca de sus sueños, que no había quien se lo hubiese podido interpretar. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José siempre le dio toda la honra y toda la gloria a Dios. José siempre se sometió a Dios. José siempre buscó a Dios. José no se apartó de Dios, aún en las situaciones que él estaba atravesando, aún en aquellas pruebas tan tremendas, cuando sus hermanos lo aborrecieron, lo maldijeron, vamos a matarlo, ¿verdad? Cuando hicieron planes, cuando estuvo en la cisterna, cuando salió de ahí, fue vendido como esclavo, cuando estuvo tratado, hermanos, porque él no inmediatamente fue mayordomo en la casa de Potifar. Le trataron como esclavo, nada más que vieron cómo Dios estaba con él y cómo todo lo que él hacía era prosperado. Él no se apartó de Dios, ni aun cuando aquella mujer le dijo, ¿verdad?, que él había sido el culpable. Cuando aquella mujer le levantó aquella mentira, él no se apartó de Dios. ¿Y cómo se encuentra hoy usted en esta mañana? ¿Cómo está su vida espiritualmente? ¿Cómo está ese avivamiento en su corazón? ¿Cómo está el fuego del Espíritu Santo dentro de usted? José no se apartó, no maldijo a Dios. ¿Cuántas personas que pasan por diferentes situaciones inmediatamente están rebelándose contra Dios, cuestionando a Dios, ofendiendo a Dios? Muchos quieren retirarse por eso. Muchos quieren aventar la toalla, cuando sabes perfectamente que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Cuando hay un sueño. Cuando tú tienes un propósito, que tú dices, yo sé que yo nací para esto. Y vienen obstáculos, y vienen pruebas, y vienen situaciones en las cuales nosotros no tenemos control. José no tenía control en aquellas situaciones. Su madre había muerto ya muchos años pasados. Había quedado con su padre. No tenía el poder José de cambiar el corazón de sus hermanos para que lo amaran, para que lo aceptaran. No tenía José el control para callar a la esposa de Potifar y decirle, shh, son mentiras. Pero tampoco tuvo el corazón para decirle a Dios, ¿por qué permites esto? Me voy a ir a la idolatría. Como no me sanas, muchos dicen, me voy al curandero. Yo creo que Dios tiene control de todo y tiene un plan para todo. Y dice la Escritura que para los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Yo no estuve en la época de José, no lo conocí personalmente, un día lo voy a conocer en el cielo, ¿verdad? Y tal vez él me va a explicar y me va a relatar más detalladamente. Pero yo no sé, vamos a ponerlo de esta manera. Tal vez el corazón de José estaba un poquito engreído. Era el preferido, era el consentido, ¿verdad? No lo sé. El plan del enemigo era destrucción, pero Dios trajo bendición. Cuando en cada paso el diablo lo quería destruir, Dios le dio bendición. Dios le liberó. Dios le rescató en cada etapa, en cada situación, en cada prueba. Y así Dios lo va a hacer también en nuestras vidas. Así Dios ya lo tiene para ti. Así Dios ya lo tiene establecido para mí. Solamente está, hermanos, en que nosotros no nos despeguemos de Dios. Sigamos creyendo y confiando en Él. Y pacientemente esperé en Jehová, dice el salmista. Estar con paciencia, pero con la visión, hermanos, en nuestro Señor. En la meta. Con los ojos puestos en nuestro Señor. Con esa visión, ese plan que Dios tiene para con nosotros, firme en nuestras vidas. Amén. Continuamos leyendo. En el verso 25 de Génesis capítulo 41. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Verso 33. Aparte de que le interpretó el sueño, en ese momento también José se volvió el consejero de Faraón. Por tanto, dijo José, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y así estuvo dando José el consejo, lo que se tenía que hacer. Le declaró: va a venir la abundancia, pero luego va a venir la escasez. La escasez va a ser tan grave en la tierra que de la abundancia no va a quedar ni el recuerdo. Verso 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro
pregonando delante de él: doblad la rodilla. Ahora delante de José se iba pregonando eso: doblad la rodilla. Estas palabras que eran una orden. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense, hermanos, nos damos cuenta a través de la escritura que ciertamente José sufrió, ciertamente pagó un gran precio. Como yo le decía, hermanos, que la envidia y el aborrecer a alguien es algo tremendo, hermanos, que si no te arrepientes de ello, puedes dañar a muchas personas. ¿Cuántas personas por envidia no hacen comentarios para dañar a otros? ¿Verdad? Le envidian y de una manera u otra quieren arruinarle, quieren que aquella persona no esté bien, sino que caiga. Hablando en sus pensamientos, hablando en sus sentimientos, en sus emociones. Hacen malos comentarios, hacen burla. Y bueno, yo no sé usted, si usted quiere arrepentirse de ese mal proceder. Por ejemplo, hay padres o hay mamás que quieren que sus hijos sean los primeros en todo. Y como quieren que sus hijos sean los primeros en todo, empiezan a hacer burla de los otros niños o a buscar hasta lo más insignificante para hablar de ellos. ¿Me entiende? La envidia es algo tremendo, hermanos, que ahí en el trabajo, cuando la persona no se arrepiente, puede hacer algo indebido. Levantar algún falso contra alguien porque no quiere a aquella persona al lado de él o como su jefe. El problema yo lo veo más grave no en José, sino en sus hermanos. El problema más grave no es en ti que te están envidiando, sino en ustedes los que le envidian. Porque quieren dañar, pero no saben, hermanos, que cuando Dios tiene un plan y un propósito en la vida de alguien, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer y no hay nadie ni nada que pueda parar o frenar el propósito de Dios, ¿verdad? Así que José se mantuvo así. Su padre lo veía, lo trataba, lo amaba tanto, lo veía como un príncipe, porque esas túnicas de colores lo usaban los príncipes, como se identificaban por eso, por esa ropa tan especial. Era muy hermosa. Sus hermanos lo aborrecieron, decidieron matarlo. Fue a la cisterna, estuvo de esclavo, le levantaron un falso, estuvo en la cárcel, pero ahora José estaba reinando. Salió de la cárcel a reinar. Donde José estuvo, hubo bendición, hubo prosperidad. Donde usted está, hermanos, usted debe de ser la luz. El plan tan maravilloso de Dios en la vida de José fue tan hermoso que aún lo pusieron encargado de toda la cárcel. El carcelero no se preocupaba, José tomaba las decisiones, su testimonio era hermoso. ¿Me entiende? ¿Cuántas personas que están en el hospital, tal vez, ¿verdad?, estén con pensamientos tan negativos que digan, yo ya no voy a sanar, yo aquí me voy a quedar, hasta aquí me ayudó Jehová, yo hasta aquí llegué? Pero cuántas personas que tal vez estén en el hospital o estén pasando por alguna enfermedad no son de luz y de bendición, y que a los que están al lado de su camilla les están diciendo, yo tengo un Dios poderoso que me va a sanar, que ya por fe ya me sanó y me va a levantar de esta cama. Y también si quieres oro por ti, si quieres oro por ti. Y quiero que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Y le empieza a dar el plan de salvación y a decir, mira,
Miren la condición que estamos ahorita en el hospital. Si Dios así lo tiene determinado, un paro cardíaco o algo sucede y nos vamos de este mundo. Pero después de este mundo empiezan a hablar aquellas personas. Hay un lugar donde puedes ir. Hay dos lugares donde puedes ir, pero hay un lugar especial donde Dios te quiere llevar, donde tú puedes ir. Al cielo a través de Cristo Jesús, o al infierno sin Jesucristo. Es que yo les digo, hermanos, que yo creo que necesitamos como iglesia levantarnos espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús y no preocuparnos por la situación que estamos viviendo ahorita. Dios tiene control. Dios te va a sanar. Dios te va a liberar. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Pero muchos hermanos, dice la palabra, la escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si el pensamiento es negativo, la persona no quiere compartir las buenas nuevas de salvación. Yo te digo que la prosperidad viene a través de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Cuando la situación está controlando aquella mente, aquel corazón, no hay un deseo para seguir, para servir. Necesitamos como iglesia recapacitar, levantarnos espiritualmente, compartir el plan de salvación. Y dice Samantha, a un gran compromiso, a un gran mandamiento, a la gran comisión, crecerá una gran iglesia. Y dice la escritura que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es momento, hermano, de que empiece usted a avivarse con el poder del Espíritu Santo, a ser hacedora de la palabra de Dios y llevar las buenas nuevas de salvación. No importa en la situación que esté atravesando ahorita. José atravesó una situación muy difícil, pero él pudo salir de esa situación. Amén. En el libro de Salmos, (138) y versículo 8, ¿ya lo encontró? ¿Cómo dice? Dele la lectura. Amén. Y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Hay un propósito, hay un plan. Estamos con vida, hermanos. Es para servir a nuestro Dios. En Romanos capítulo 12. Verso 5. Ahí está. Romanos capítulo 12, verso 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, hasta ahí. Nosotros, dice la Escritura, siendo muchos, somos un cuerpo. Y todos miembros los unos de los otros. Estamos en el cuerpo de Cristo y tenemos un funcionamiento. El cuerpo de Cristo tiene que estar funcionando. El objetivo del cuerpo de Cristo, la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el objetivo principal
de funcionamiento, en lo que debemos de funcionar o para lo que debemos de funcionar, es para la salvación de las almas. Ese es el principal objetivo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso Dios nos ha dado dones, nos ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, nos ha dado un funcionamiento para que usted y yo llevemos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos espiritualmente. Romper, hermanos, con todo lo que está estorbando. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Escritura. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tal vez estés en una situación crítica, pero usted debe de romper con todo lo que está estorbando en su mente y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy sano por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Soy libre en el nombre de Jesús. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Declarar la palabra de Dios, creerla, confiar en ella. Porque si el enemigo logra depositar un pensamiento negativo y lo creemos y lo vivimos, no vamos a caminar en la libertad que necesitamos estar para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál pensamiento? No puedo caminar, estoy imposibilitado de mis pies, de mis piernas, no puedo ir a qué lugar a compartir las buenas nuevas de salvación. No puedo salir porque traigo mareos. No puedo ir porque la presión la traigo. Diferentes, hermanos, pensamientos que nosotros tenemos que romper en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en este momento. Vamos a orar principalmente, hacer la oración por aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Usted que ya tiene a Cristo, empiece a interceder por estas personas, empiece a orar. Y para ti que no tienes a Cristo en tu corazón, para ti que no lo has recibido, que no estás seguro, segura, que si mueres hoy, no tienes la seguridad de irte al cielo, haz conmigo esta oración. Pídele perdón a Dios de tus pecados. Entrégate a Cristo y dile así: Señor Jesús, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Le pido que me perdone. Hoy lo invito a que entre en mi corazón. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuvieron con nosotros hoy en este servicio. Es un placer para nosotros poderles servir. Y bueno, el primer paso es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero no es el único. Después es tan importante que tú tengas una iglesia donde congregarte. Nosotros te invitamos, si tú vives aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a que te hagas presente con nosotros. Amén. La dirección es calle Miguel Hidalgo con 28 de diciembre en la colonia Satélite, aquí en Reynosa, Tamaulipas, México. Si no vives cerca de aquí,
busca otra iglesia donde tú puedas congregarte y puedas recibir la bendición de Dios. Y bueno, también es tan importante que tú leas la palabra de Dios, que diariamente estés bajo la lectura de la palabra de Dios y claro también bajo la oración. Orar es muy fácil, solamente tienes que platicar con Dios. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga.